La frontera, donde la tierra se extendía infinita e implacable. Un joven ranchero llamado Silas Brennan vivía solo en la propiedad de su familia, sin haber sido tocado por las manos de una mujer, sin estar preparado para lo que la naturaleza salvaje le depararía a la puerta de su casa. Cuando la sorprendió robando provisiones de su cobertizo bajo la pálida luz de la mañana, debería haber cogido su rifle. Pero algo en su forma de moverse, algo en la actitud desafiante de sus hombros, lo dejó paralizado donde estaba. Ella era apache, una guerrera, y las palabras que le diría días después derribarían todos los muros que él había construido alrededor de su corazón solitario. Lo que él no sabía era que Nacoa no solo tenía hambre de comida. Y lo que ella no sabía era que la ranchera virgen que la observaba desde las sombras se convertiría en algo más peligroso que cualquier enemigo al que su tribu se hubiera enfrentado jamás. Silas llevaba 8 meses solo desde que su padre murió de fiebre, dejándole el rancho y nada más que silencio. Cada mañana despertaba en el vacío, trabajaba la tierra hasta que le sangraban las manos y se dormía con el sonido de su propia respiración. El aislamiento se había convertido en una segunda piel. Cómodos en su previsibilidad, nadie se arriesgó tanto. Nadie lo molestó hasta la mañana en que escuchó algo moverse en su cobertizo de suministros. Agarró su rifle de al lado de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Se habían avistado bandidos en 2 territorios más allá, hombres que mataban por menos del precio de un caballo. Sus botas no hicieron ruido sobre la tierra compactada mientras se acercaba a la desgastada estructura de madera. La puerta permanecía entreabierta, meciéndose ligeramente con la brisa. Dentro, pudo ver una sombra que se movía entre los sacos de grano y las conservas. Silas alzó el rifle, con el dedo suspendido sobre el gatillo. Entonces la figura entró en la luz que entraba a raudales por la puerta, y todos sus pensamientos se silenciaron. Era alta, más alta que la mayoría de las mujeres que él había visto, con el pelo negro que le caía en una gruesa trenza por la espalda. Su piel estaba oscurecida por el sol. Sus rasgos eran fuertes y angulosos. Vestía ropa de cuero que había sufrido mucho desgaste, y a su espalda llevaba un arco con un carcaj de flechas. Una mujer desaliñada, sola, robando de sus provisiones con la calma y eficiencia de alguien que ya lo había hecho antes. Sus miradas se cruzaron. Las de ella eran oscuras, casi negras, y no reflejaban miedo, solo cálculo. Ella lo estaba evaluando, decidiendo si representaba una amenaza. Su mano no se movió hacia su arco, pero él pudo ver la disposición en su cuerpo. La tensión contenida de alguien que sabía matar. Silas debería haber gritado, debería haberle ordenado que se marchara de sus tierras, debería haber disparado un tiro de advertencia, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había algo en su rostro, algo crudo y atormentado que él reconoció porque lo veía reflejado en su propio rostro cada mañana. Se apartó de él deliberadamente y cogió un saco de carne seca. Sin huir, sin pedir permiso, simplemente tomando lo que necesitaba como si él no estuviera allí con un rifle apuntándole a la espalda. Su dedo se aflojó sobre el gatillo. Esperar. Las palabras le salieron más bruscas de lo que pretendía. Se quedó paralizada, luego giró lentamente la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Una ceja alzada en señal de pregunta o desafío. No pudo distinguir cuál. Silas bajó el rifle. Le temblaban las manos y no sabía si era por miedo o por alguna otra cosa. No tienes que robarlo. Entrecerró los ojos. Ella no confiaba en él. Él podía verlo en cada línea de su cuerpo, pero ella tampoco se marchó. Se quedó allí de pie, sosteniendo el saco de carne, esperando a ver qué haría él a continuación, esperando a ver si era otro hombre blanco con palabras bonitas e intenciones feas. Dio un paso atrás, dándole espacio, dándole la opción de huir si quería. Toma lo que necesites. Simplemente no vuelvas. Durante un largo rato, ella lo miró fijamente. Luego, sin decir palabra, agarró 2 sacos más, se los echó al hombro con una fuerza que no debería haberle sorprendido, pero lo hizo, y pasó junto a él saliendo del cobertizo. Estaba tan cerca que podía oler la salvia y el humo en su piel. Estaba tan cerca que podía ver la fina cicatriz a lo largo de su mandíbula. No le dio las gracias, no miró atrás. Simplemente caminó hacia la línea de árboles donde comenzaba el bosque.
Su paso era largo y decidido. La observó hasta que desapareció entre las sombras de los álamos, con el corazón aún latiéndole con fuerza y la mente llena de preguntas para las que no tenía respuesta. Pero lo que Silas no vio fue que, a 50 pasos dentro del bosque, Nacoa se detuvo. Dejó los sacos sobre la mesa y se volvió para mirar hacia la casa del rancho, hacia el joven que permanecía inmóvil junto a su cobertizo de suministros. Y por primera vez en 6 meses, algo se agitó en su pecho que no era ni dolor ni rabia. Fue curiosidad. Y la curiosidad, que ella sabía que era peligrosa. Pasaron 3 días antes de que Silas la volviera a ver. 3 días mirando por encima del hombro, sobresaltándose ante las sombras, permaneciendo despierto, preguntándose si ella volvería, preguntándose si él quería que volviera. Estaba reparando la cerca que bordeaba el pasto del este cuando lo sintió. Esa sensación de hormigueo al sentirse observado, sus manos inmóviles sobre la madera áspera, las astillas clavándose en sus palmas. No se dio la vuelta. No quería asustarla si se trataba de ella. No quería parecer asustado si no lo estaba. Lentamente, volvió al trabajo, clavando el poste de madera en el suelo duro con golpes firmes del mazo. Cada impacto le provocaba vibraciones en los brazos. El sudor le corría por la espalda a pesar del aire fresco de la mañana. Y a pesar de todo, sintió esas miradas sobre él. Después de 1 hora, no pudo soportarlo más. Se giró. Estaba de pie al borde de la arboleda, quizá a unos 30 pasos de distancia, no escondida, simplemente observando. El sol de la mañana iluminó el brillo de su cabello negro, e incluso desde esa distancia, él pudo ver la intensidad de su mirada. Ella no lo miraba como se mira una amenaza. Lo estudiaba como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. Sus miradas se cruzaron, ninguno se movió. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado con algo para lo que Silas no encontraba palabras. Se le secó la boca. Su pulso se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo físico. Inclinó ligeramente la cabeza y una comisura de sus labios se elevó. No era exactamente una sonrisa, más bien parecía haber descubierto algo divertido. Luego se dio la vuelta y desapareció de nuevo en el bosque. Silas permaneció allí de pie, con el martillo colgando flojo en su mano, respirando más rápido de lo debido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para qué volver solo para mirar? La pregunta le daba vueltas en la cabeza como buitre sobre un cadáver, perturbando su concentración durante el resto del día. A la mañana siguiente, ella estaba allí de nuevo, esta vez más cerca, sentada en un tronco caído justo más allá de los límites de su propiedad. Con los brazos cruzados, lo observaba trabajar en la puerta del corral. No hizo ningún intento por esconderse. Sin ningún pretexto de secretismo, simplemente se sentó allí tan audaz como el amanecer. Intentó ignorarla. Duró quizás 10 minutos antes de que su curiosidad pudiera más. Dejó sus herramientas y caminó hacia ella. Cada paso parecía cargar con más peso del que debía. Ella no se movió, no reaccionó. Simplemente lo observó acercarse con esos ojos oscuros e indescifrables. Se detuvo en el límite de la propiedad, una frontera invisible que ninguno de los dos había cruzado todavía. De cerca, pudo ver detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que llevaba la ropa de cuero, aunque estaba bien conservada, y las leves callosidades en sus dedos. La forma en que se comportaba, como un resorte comprimido, lista para entrar en movimiento en cualquier momento. ¿Por qué sigues volviendo? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. No respondió de inmediato, solo lo miró con esa misma mirada escrutadora. Cuando finalmente habló, su inglés tenía acento, pero era claro. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Violencia, crueldad, las cosas que suelen ofrecer los hombres blancos. Ella se puso de pie, y él volvió a darse cuenta de lo alta que era. Sus ojos estaban casi a la misma altura que los de él. Pero tú me diste comida. Me dejaste ir. ¿Por qué? Silas tragó saliva con dificultad. La pregunta le pareció una trampa, pero no sabía cómo. Parecía que tú lo necesitabas más que yo. Algo cambió en su expresión. No se suavizó exactamente, pero los rasgos duros parecieron difuminarse ligeramente. Tú vives solo.
No era una pregunta, pero asintió de todos modos. Yo también. Lo dijo como una confesión, como admitiendo algún tipo de debilidad que no solía reconocer. El silencio se extendía entre ellos, pero no resultaba incómodo. Estaba cargada de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Silas pudo percibir de nuevo el olor a salvia en ella, mezclado con cuero y algo más terroso. Se podía ver cómo subía y bajaba su pecho al respirar. Podía sentir el calor que irradiaba su piel a pesar del aire fresco. Mi nombre es Silas. Ella lo estudió durante otro largo rato. Luego, Nakoa. El nombre se instaló entre ellos como una piedra que cae en aguas tranquilas. Ondas que se propagan hacia afuera. Se dio la vuelta para marcharse, pero esta vez lo miró antes de desaparecer entre los árboles. Y en esa mirada, Silas vio algo que le provocó un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y expectación. Ella volvería mañana, y él no podría dejar de pensar en ella hasta que lo hiciera. Regresó al día siguiente al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y las sombras eran más cortas. Pero esta vez, no se quedó en la línea de árboles. Esta vez cruzó directamente su propiedad, pasando el corral, pasando el cobertizo de suministros, hasta llegar justo donde él estaba sentado en los escalones del porche comiendo un trozo de carne seca y pan duro. Silas se quedó paralizado, con el pan a medio camino de la boca. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que ella podría oírlo. Nakoa se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarla. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo dorado en sus ojos oscuros. «Me tienes miedo», dijo ella. «No es una pregunta, es una observación». «No lo soy». Se detuvo. Mentir parecía inútil. Tal vez un poco. «Bien. El miedo te mantiene vivo». Ella se sentó a su lado en el escalón. Lo suficientemente cerca como para que su hombro casi tocara el de él. La cercanía le erizó la piel de un escalofrío. Pero esa no es la razón por la que te tiemblan las manos cuando estoy cerca. El calor le inundó el rostro. Dejó el pan de repente, pues había perdido el apetito. No sé a qué te refieres. Sí, lo haces. Ella se giró para mirarlo fijamente, y la franqueza de su mirada desvaneció cualquier defensa que él pudiera haber intentado construir. Me miras como un hombre hambriento mira la comida. La forma en que un hombre en el desierto observa el agua. La garganta de Silas se cerró. Quería negarlo. Quería levantarme e irme. Quería hacer cualquier cosa menos quedarse allí sentado bajo el peso de su atención, pero su cuerpo no respondía. Nakoa se inclinó más cerca. Su aliento era cálido contra su mejilla. No he estado con un hombre en 6 meses. No desde que murió mi marido. ¿Sabes lo que se siente desearlo durante 6 meses? ¿Silas? El mundo se redujo a solo ellos dos. Solo el calor de su cuerpo junto al de él. El simple sonido ronco de su voz, pronunciando palabras que le prendían la piel de gallina, era suficiente para encender cada uno de sus nervios. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta. Lo intenté de nuevo. No lo sé. Ella retrocedió un poco, estudiando su rostro. Algo parecido a la comprensión iluminó sus ojos. Luego algo más, algo que podría haber sido hambre. Nunca has estado con una mujer. No era una pregunta, pero la vergüenza lo consumió de todos modos. A los 24 años, debería haber hecho muchas cosas. Pero vivir aquí solo, sin ningún pueblo a kilómetros a la redonda, sin vecinos, sin nadie más que él, la tierra y el silencio. No, admitió que la palabra fue apenas un susurro. La mano de Nakoa se alzó, sus dedos recorriendo la línea de su mandíbula con un toque tan ligero que parecía imaginario. Excepto que su piel ardía en todas partes donde ella la tocaba. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Entonces, ¿por qué tengo esa sensación? Porque crees que te hace menos. Su pulgar rozó su labio inferior y él contuvo el aliento. Pero tal vez te haga más. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, antes de que pudiera procesar la sensación de sus manos sobre su piel, ella se puso de pie bruscamente, todo su cuerpo se tambaleó, girando la cabeza hacia los árboles del este. Silas lo comprendió entonces, lo que ella había oído antes que él.
Movimiento en el bosque. No una persona, sino varias. Me están buscando, dijo Nakoa con voz apagada y fría. La mujer que le había estado tocando la cara ya no estaba, reemplazada por la guerrera que había visto por primera vez en su cobertizo de suministros. Su mano se dirigió al cuchillo que llevaba en el cinturón. ¿Quién es? Mi gente. He estado fuera demasiado tiempo. Ella lo miró, y por primera vez, él vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. No entenderán. ¿Por qué estoy aquí? No te entenderán. 3 hombres emergieron de entre los árboles. Guerreros apaches, con las armas listas, rostros endurecidos por la sospecha. Vieron a Nakoa de pie frente a él, y lo vieron sentado a sus pies. El guerrero al mando entrecerró los ojos y ladró algo en su idioma que Silas no entendió, pero que sintió como un golpe en el estómago. Nakoa respondió en el mismo idioma, con voz aguda y desafiante. El guerrero dio un paso al frente, apretando con fuerza el arco. Los otros 2 se desplegaron, rodeándolos. Silas se puso de pie lentamente, con las manos vacías y visibles. Su mente repasó rápidamente las opciones. Ninguna buena. Esos hombres podían matarlo sin despeinarse. Podían quemar su rancho y huir antes de que nadie se enterara. Y Nakoa, de pie entre él y ellos, parecía sopesar si luchar o huir. El guerrero al mando habló de nuevo, y esta vez los hombros de Nakoa se tensaron. Fuera lo que fuese, no era una petición. Era una orden. Se volvió para mirar a Silus por última vez. En esa mirada estaba todo lo que no habían dicho. Todo lo que se había estado construyendo entre ellos durante esos pocos días y algo más. Algo que parecía una promesa. Entonces ella caminó hacia su gente, y Silas apretó los puños a los costados, cada instinto gritándole que la detuviera, aunque sabía que eso significaría su muerte. 2 noches después, Silas despertó al oír algo golpear su ventana. Una piedrecita, luego otra. Tomó su rifle y se acercó al cristal, con el corazón latiéndole con fuerza. A la luz de la luna, la vio. Nakoa estaba en su patio, con un moretón en un pómulo, respirando con dificultad, y señaló con urgencia hacia la casa. No lo pensó. Simplemente bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta de golpe. Ella lo apartó, escudriñando la oscuridad tras ella. Vienen, no muy lejos. ¿Qué pasó? Me negué a casarme con el hombre que eligieron para mí. Dije que elegiría mi propio camino. Se tocó el moretón en la cara sin inmutarse. Mi hermano hizo esto. Dijo que deshonro a nuestra familia. Que deshonro la memoria de mi difunto esposo. Silas lo oyó entonces. Voces en la distancia. Los guerreros la seguían. El sótano bajo la cocina. Él la agarró del brazo y la jaló hacia la pequeña puerta en el suelo. Estaba oculta bajo la alfombra. Ella vaciló, sus ojos se encontraron con los de él. En ellos, él vio algo que no había visto antes. Vulnerabilidad. Confianza. Ella asintió y lo dejó guiarla hacia la oscuridad. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente alto como para estar de pie, repleto de conservas y provisiones para el invierno. Silas bajó tras ella y cerró la puerta sobre ellos, volviendo a colocar la alfombra en su sitio. La oscuridad los envolvió por completo. Podía oír su respiración rápida y superficial. Sentir el calor de su cuerpo en el espacio confinado. Estaban tan cerca que, al cambiar de posición, su pecho rozó el hombro de ella. Registrarán la casa, susurró ella, con su aliento cálido contra su cuello. Si nos encuentran así, entonces guardaremos silencio. Pasos arriba, botas pesadas cruzando el suelo. La mano de Silas encontró la de Nakoa en la oscuridad, y ella la apretó con tanta fuerza que le dolió. Su otra mano se presionó contra la de él. Su pecho, y él sabía que ella podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra su palma. Voces arriba, furiosas, buscando, el sonido de muebles moviéndose, cristales rompiéndose. Estaban destrozando su casa. Los dedos de Nakoa se aferraron a su camisa, su cuerpo tenso contra el suyo. En la oscuridad total, todos los demás sentidos se agudizaron. El aroma a salvia de su cabello, la calidez de su piel,
la forma en que su respiración se entrecortaba cuando su pulgar rozaba sus nudillos sin querer. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas. Los guerreros recorrieron cada habitación, acercándose a la cocina 2 veces. Silas contuvo la respiración cada vez, sintiendo que Nakoa hacía lo mismo. Sus cuerpos se presionaron en el espacio reducido. E incluso con el peligro acechándolos, incluso con la muerte tan cerca, era plenamente consciente de cada punto de contacto. Finalmente, los pasos se alejaron. Las voces se desvanecieron. El silencio se asentó como polvo. Pero ninguno de los dos se movió. La frente de Nakoa descansaba ahora contra su clavícula. Su respiración era más tranquila, pero aún rápida. Su mano libre había encontrado de alguna manera su cintura, sus dedos. Se estremeció contra el cuero de su ropa. Silus. Su voz era apenas audible. Lo que dijiste antes sobre nunca estar con una mujer, no es el mejor momento para esa conversación. Quizás no haya otro momento. Ella alzó la cabeza, e incluso en la oscuridad, él pudo sentir la intensidad de su mirada. No dejarán de buscarme. Si me encuentran contigo, nos matarán a los dos. Entonces, ¿por qué viniste aquí? La respuesta no llegó con palabras, sino con acciones. Sus labios encontraron los de él en la oscuridad, y cada pensamiento en su cabeza se dispersó como hojas al viento. Ella lo besó con una pasión que lo dejó sin aliento. Sus manos se movieron hacia su rostro, su cuello, sus hombros. Él respondió instintivamente, atrayéndola hacia sí, saboreando la desesperación y el deseo en sus labios. Cuando ella se separó, ambos respiraban con dificultad. Por eso, dijo, porque en 6 meses de dolor, rabia y soledad, eres lo único que me ha hecho sentir vivo de nuevo. No sé lo que estoy haciendo, admitió con voz ronca. Yo tampoco ya. Sus dedos recorrieron su mandíbula en la oscuridad. Pero sé que no puedo volver con mi gente. Y sé que no puedo dejar de pensar en ti. Sobre ellos, la casa permanecía en silencio. Los guerreros se habían marchado, pero ninguno de los dos se movió para abandonar el sótano. Aún no, porque en ese pequeño y oscuro espacio, apretados por el peligro que los rodeaba, algo había cambiado entre ellos de forma irreversible. Nakoa se quedó. Durante 3 días se quedó, y el tranquilo mundo de Silus se transformó por completo. Algo cargado de energía, vivo y aterrador en su intensidad. Ella trabajó a su lado sin que se lo pidieran, le ayudó a reparar la cerca que los guerreros habían dañado, acarreó agua del pozo, se movió con una eficiencia que denotaba habilidades de supervivencia adquiridas con mucho esfuerzo, y cada momento que pasaban juntos, el aire entre ellos se volvía más denso con cosas no dichas. La segunda mañana estaban en el establo cuidando a sus 2 caballos. Silas extendió la mano hacia la novia al mismo tiempo que Nakoa, y sus manos chocaron. Ambos se quedaron paralizados. El contacto duró quizás 2 segundos antes de que se separaran, pero su piel ardía donde los dedos de ella habían rozado los suyos. Lo siento, murmuró, sin mirarla a los ojos. No te disculpes por tocarme. Su voz tenía un tono cortante que le hizo levantar la vista. Ella lo observaba con esa mirada directa que despojaba de toda pretensión. A menos que no quieras. Eso no es cierto. Se detuvo, sin saber cómo terminar. Ella se acercó, lo suficiente como para que él pudiera ver el pulso latiendo en su garganta. ¿Tienes miedo de desearme? ¿Por qué? Porque no sé cómo desear a alguien así. La confesión fue cruda y honesta. Todo lo que sé de ti me dice que eres peligroso, que debería alejarte, pero cada vez que intento pensar en que te vayas, no puedo respirar bien. Algo se suavizó en su expresión. Extendió la mano y le tocó la cara, con los dedos suavemente sobre su mejilla. ¿Crees que no tengo miedo? Estoy aterrorizada. Hace 6 meses enterré al hombre con el que pensaba envejecer. Juré que nunca más dejaría que nadie se acercara. Y entonces apareces tú con tus suaves manos y tu corazón aún más tierno. Y no puedo evitar desear cosas que no tengo derecho a desear. ¿Qué cosas? En lugar de responder, esta vez lo besó más despacio que en el sótano. Menos desesperada, más deliberada, aprendiendo la forma de su boca, su sabor.
Sus manos encontraron su cintura, atrayéndola hacia sí, y ella emitió un sonido bajo en su garganta que le provocó un calor intenso por todo el cuerpo. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, ella apoyó su frente contra la de él. Eso es lo que quiero. Quiero sentir algo que no sea tristeza. Quiero recordar lo que es ser tocado con dulzura en lugar de con deber. Y quiero. Su voz se apagó, repentinamente tímido a pesar de haberla besado recientemente. Dilo. Quiero saber qué se siente al estar con alguien, al no estar sola nunca más, dijo él, apretando sus manos alrededor de su cintura. Pero más que eso, quiero que seas tú. No cualquiera. Tú. Nakoa retrocedió lo suficiente para mirarlo completamente. Me lo pones muy difícil para mantener mis defensas en pie. Silas Brennan. Bien. Se sorprendió a sí mismo con la palabra y la seguridad que la respaldaba. Porque ya has destruido todo lo mío. Esa tarde se sentaron en su porche mientras se ponía el sol, hombros rozándose, manos entrelazadas. Ninguno de los dos habló mucho. No era necesario. El silencio era confortable, lleno del sonido de los grillos y el canto ocasional de un ave nocturna. Háblame de él, dijo Silas finalmente. Tu marido. Nakoa guardó silencio durante un largo rato. Se llamaba Takakota. Un cazador valiente. Un buen hombre. Murió defendiendo nuestro campamento de los asaltantes. Se desangró en mis brazos mientras yo no podía hacer nada más que mirar. Su agarre en la mano de él se intensificó. La tribu espera que honre su memoria casándome con su hermano. Que tenga hijos que perpetúen su linaje, como si yo fuera una propiedad que se puede transferir. No eres una propiedad. No, no lo soy. Se giró para mirarlo. Por eso no volveré. Aunque signifique ser perseguida. Aunque signifique que se detenga, girando la cabeza bruscamente hacia los árboles del este. Silas también lo vio. Una fina línea de humo que se elevaba contra el cielo que se oscurecía. No provenía de una hoguera, sino de varias antorchas. Han traído más guerreros, dijo Nakoa con voz apagada. Ya no están buscando. Vienen a llevarme por la fuerza. Silas se puso de pie, con el corazón encogido. ¿Cuántos? Demasiados. Se levantó a su lado, llevando la mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. No se irán sin mí. Y si te interpones en su camino, te matarán. Sin dudarlo. Las antorchas se acercaban, una línea de fuego que atravesaba la creciente oscuridad, dirigiéndose directamente a su rancho, hacia ella. Y Silas sabía que en los próximos minutos tendría que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. 7 guerreros emergieron de la oscuridad, con las antorchas proyectando sombras duras sobre sus rostros. El guerrero al mando, el mismo de antes, dio un paso al frente. Sus ojos se posaron en Nakoa. Luego se dirigieron a Silas con abierto desprecio. Habló en apache, y su voz resonó en el patio. Nakoa respondió, interponiéndose entre Silas y él. Su mano permaneció sobre el cuchillo, pero no lo desenvainó. El guerrero ladró algo más, gesticulando bruscamente hacia ella. Luego hacia el bosque detrás de él. ¿Qué dice? Preguntó Silas en voz baja. Que he deshonrado a mi familia. Que he deshonrado la memoria de Takakota al rechazar a su hermano. ¿Que debo regresar ahora o seré declarada muerta por la tribu? Su voz era firme, pero él podía ver la tensión en sus hombros. Si no voy por las buenas, quemarán este lugar hasta los cimientos contigo dentro. El guerrero habló de nuevo, y esta vez, Silas captó una palabra repetida, un nombre. Nakoa apretó la mandíbula. Mi hermano me espera, dijo. El hermano de Takot tiene derecho a reclamarme como su esposa. Eso no es negociable. Silas miró a los 7 guerreros armados, miró las antorchas, miró a Nakoa, rígida a su lado, atrapada entre 2 mundos. Todos sus instintos le gritaban que retrocediera, que la dejara ir, que se salvara. Era solo un hombre contra 7 luchadores entrenados. No tenía ninguna posibilidad. Pero cuando abrió la boca, salieron otras palabras. No. La sola sílaba rasgó la noche. Los guerreros se movieron, llevando las manos a sus armas. Nakoa se giró para mirarlo,
con los ojos muy abiertos por algo que podría haber sido miedo, esperanza o ambas cosas. Silas, no puedes. He dicho que no. Dio un paso al frente, interponiéndose entre ella y los guerreros. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Se queda aquí porque quiere, no porque yo la obligue, no porque tú la obligues. Porque ella lo eligió. La expresión del guerrero al mando se ensombreció. Dijo algo cortante, dando un paso al frente. Los demás guerreros lo imitaron, formando un semicírculo alrededor del porche. Dijo, «Eres un necio», tradujo Nakoa, agarrando con fuerza la parte trasera de su camisa. Un solo hombre blanco no puede enfrentarse a los guerreros apaches. Dice que tu muerte no significará nada. Tal vez. El corazón de Silas latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. Pero si morir significa que ella puede elegir su propia vida, entonces moriré. Porque eso es lo que hacen los hombres decentes. Defienden a quienes no pueden defenderse. Incluso cuando están aterrorizados, incluso cuando saben que van a perder. Nakoa emitió un sonido detrás de él. Algo entre un jadeo y un sollozo. Su mano se aferró a su camisa. El guerrero principal estudió a Silas durante un largo rato. Luego habló de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, menos enojado, casi curioso. Hizo una pregunta. ¿Quieres saber por qué morirías por una mujer que no es tuya?, susurró Nako. Silas no dudó. Dile que ella es mía y yo soy suyo. Dile que nos elegimos mutuamente. Cuando Nakoa tradujo, algo cambió. En la postura del guerrero. Los ojos del guerrero principal se movieron entre Silas y Nakoa, viendo algo que lo hizo detenerse. Habló extensamente, con voz duro, pero ya no amenazante con violencia. Dice, con la voz entrecortada por la voz de Nakoa. Dice, si decido quedarme contigo, nunca podré regresar. Para mi pueblo, estaré muerto. Mi nombre no será pronunciado. Mi familia me llorará como si hubiera muerto. Y si regreso, te verás obligada a casarte con el hermano de Takakota, a tener hijos con él y a vivir como su propiedad hasta que mueras. La decisión quedaba suspendida en el aire como humo. Silas podía sentir el peso de aquello que los oprimía a ambos. Quería decirle que se quedara, quería rogarle que no se fuera, pero esa tenía que ser su decisión, no la de él, ni la de sus hermanos, ni la de sus tribus, la suya. Nakoa permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces ella se acercó a Silas, su mano encontró la de él y la apretó con fuerza. Miró al guerrero principal y habló en apache, con voz clara y fuerte. La expresión del guerrero se endureció. Él respondió bruscamente, pero Nakoa lo interrumpió con más palabras. Los dos discutieron acaloradamente, alzando la voz. Finalmente, el guerrero escupió algo que sonó como una maldición y se dio la vuelta. Los demás guerreros le siguieron, y las antorchas se perdieron de nuevo en el bosque. Pero antes de que el guerrero principal desapareciera por completo, miró hacia atrás una última vez. No en Naka, sino en Silas. Y en esa mirada había algo que podría haber sido respeto. Permanecieron en el patio mucho después de que las antorchas se apagaran, con las manos aún entrelazadas, sin decir palabra. El peso de lo que acababa de suceder los abrumó a ambos. Nakoa había elegido el exilio, lo había elegido a él por encima de todo lo que había conocido. No tenías que hacer eso, dijo finalmente con voz ronca. Quédate así delante de mí. Podrías haber muerto. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Silas se giró para mirarla de frente. A la luz de la luna, pudo ver las lágrimas que recorrían sus mejillas. La primera vez que la vio llorar. Porque hace 6 meses enterré a mi padre y pensé que pasaría el resto de mi vida solo. Pensaba que así sería mi vida. Vacío, tranquilo, seguro. Extendió la mano y con el pulgar le secó una lágrima. Y entonces apareciste tú y me hiciste sentir cosas que no sabía que podía sentir. Me hizo desear cosas que no sabía que podía desear. Y me di cuenta de que la seguridad no es vivir. Simplemente existe. Nakoa cerró los ojos, dejándose llevar por su tacto. Lo he sacrificado todo por esto. Para ti, lo sé. Y dedicaré cada día a asegurarme de que nunca te arrepientas. Ella abrió los ojos,
y la vulnerabilidad que él vio en ellos lo dejó sin aliento. Esta mujer fuerte y feroz, que había desafiado a guerreros y se había negado a doblegarse, lo miraba como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de cambiar bajo sus pies. «Llévame adentro», susurró. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Nakoa, necesito sentir algo real, algo bueno». «Lo necesito», dijo, interrumpiéndose y tragando saliva con dificultad. «Te necesito». Apenas cruzaron la puerta cuando ella ya lo estaba besando. Las manos en su cabello, su cuerpo pegado al suyo con una urgencia que no dejaba lugar a la vacilación. Reaccionó instintivamente, empujándola hacia las escaleras, tropezando con sus propios pies en su prisa. «Más despacio», murmuró ella contra sus labios, mientras sus manos tiraban de su camisa. «Ahora tenemos tiempo. Todo el tiempo que necesitemos». Llegaron a su habitación, y de repente la urgencia se transformó en algo distinto, algo tierno. Las manos de Nakoa se ralentizaron mientras desabrochaba su camisa, sus dedos recorriendo con una suavidad que lo hizo estremecer. Él la tocó a cambio, tanteando con torpeza los lazos de su ropa de cuero, con cuidado pero sin dificultad. «No sé lo que estoy haciendo», admitió con voz temblorosa. «Yo tampoco». Ella le sujetó la cara entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Mi esposo y yo éramos jóvenes cuando nos casamos. Fue más por deber que por deseo. Rápido y práctico, como todo en nuestras vidas. No sé cómo hacerlo despacio, cómo hacer que signifique algo más allá de la unión de cuerpos. Entonces lo descubriremos juntos». Lo que siguió fue torpe, titubeante y absolutamente perfecto en su imperfección. Nakoa lo guió con manos pacientes, mostrándole dónde tocar, cómo moverse. Aprendió el paisaje de su cuerpo en la oscuridad, cada cicatriz, cada curva, cada punto sensible. Ella jadeó cuando él besó el hueco de su garganta, se arqueó hacia él cuando sus manos encontraron sus caderas. Cuando finalmente se unieron, ella emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. Y él comprendió que esto no era solo liberación física. Eran dos personas que habían estado solas demasiado tiempo, encontrando un hogar el uno en el otro, encontrando consuelo, encontrando paz. Después, se quedaron enredados, con la piel húmeda de sudor, respirando con dificultad. La cabeza de Nakoa descansaba sobre su pecho, su mano se movía lentamente arriba y abajo por su columna vertebral. Ninguno habló durante un largo rato. 6 meses, dijo finalmente en voz baja. 6 meses pensé que jamás volvería a sentir esto. Pensé que cargaría con el dolor y la ira hasta que me mataran. Y entonces apareciste tú con tu corazón bondadoso y tu valentía increíble, y todo cambió. Silas le dio un beso en el cabello. Tenía tanto miedo. Lo sé. Sentí que temblabas. Ella alzó la cabeza para mirarlo. Y en sus ojos había algo cálido y tierno que él jamás había visto. Pero lo hiciste de todos modos. Eso es la valentía. No la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Mi padre solía decir eso. Era un hombre sabio. Se recostó contra su pecho, dibujando figuras distraídas con los dedos sobre su piel. ¿Qué va a pasar ahora, Silas? No puedo volver. Mi gente no vendrá a buscarme. Pero estoy sola en este mundo, salvo por ti. Entonces construiremos algo nuevo juntos. Él la abrazó con más fuerza. Quédate aquí. Ayúdame a administrar este rancho. Lo haremos funcionar de alguna manera. Lo hace sonar sencillo. Quizás lo sea. Quizás ambos lo hemos complicado más de lo necesario al intentar hacerlo todo. Solo. Sintió su sonrisa contra su pecho. Además, necesito a alguien que sepa arreglar una cerca como es debido. Llevo meses haciéndolo mal. Su risa era suave y sincera, y se dio cuenta de que era la primera vez que la oía reír de verdad. El sonido de su risa llenó un vacío en su interior que desconocía. 3 meses pasaron como agua entre los dedos. El rancho que había sido la prisión de soledad de Silas se transformó por completo. Un hogar, una vida, un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Nakoa se movía por la propiedad con la seguridad de quien pertenecía allí. Había reparado las cercas correctamente, enseñándole así las técnicas que él desconocía,
había ampliado el jardín, plantando hierbas y verduras siguiendo patrones que recordaba de su infancia. Había convertido la habitación libre en un taller donde confeccionaba artículos de cuero que podían intercambiar en el lejano asentamiento. Una mañana, Silas la observó desde el porche, con la taza de café caliente en las manos. Estaba en el corral con los caballos, sus movimientos fluidos y seguros mientras trabajaba con el alcalde, que se mostraba nervioso desde la muerte de su padre. Con la paciente guía de Nacoa, el animal se estaba amansando, aprendiendo a confiar de nuevo. Como él, ahora era diferente. Lo notaba en su porte, en cómo ya no se estremecía ante su propia sombra, en cómo podía mirarse al espejo y ver a alguien que había elegido la valentía en lugar de la seguridad, que se había enfrentado a guerreros cuando todos sus instintos le gritaban que huyera, que había aprendido lo que significaba estar verdaderamente con otra persona, en cuerpo y alma. Nacoa alzó la vista y lo sorprendió mirándola, con los labios curvados en esa pequeña sonrisa que aún le aceleraba el corazón. Se acercó, subió los escalones del porche y se sentó a su lado en el banco que él había construido hacía 2 semanas. Su hombro se presionó contra el suyo con una familiaridad reconfortante. «¿Me miras otra vez?», dijo, tomando su café y dándole un sorbo. «No puedo evitarlo. Todavía no me creo que seas real». «Soy muy real». Le devolvió la taza, con los dedos rozando los de él. «Y no me voy a ir a ninguna parte». Se quedaron sentados en un cómodo silencio, viendo cómo el sol ascendía. A lo lejos, los pájaros se llamaban unos a otros. Los caballos se movían con tranquilidad en el corral. Todo estaba en calma y en armonía como nunca antes. «¿Te arrepientes?», preguntó Silas en voz baja, renunciando a todo. Nacoa guardó silencio un instante, pensando, renuncié a una vida sin voz ni voto, donde habría pasado de un hombre a otro como una posesión. Se giró para mirarlo y sus ojos brillaban con claridad y seguridad. «Lo que encontré aquí vale más que todo lo que dejé atrás. Encontré la libertad. Encontré una relación. Encontré a un hombre que me ve como a una igual, no como una carga ni un trofeo. Yo encontré lo mismo». Dejó la taza de café y tomó sus manos entre las suyas. «Me salvaste, ¿sabes? Solo existía, esperando a que la vida me sucediera. Y entonces irrumpiste en mi mundo y me hiciste comprender que la vida solo sucede si tienes el valor de alcanzarla». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Nos salvamos mutuamente». Un mes después, estaban juntos bajo la luz del atardecer, contemplando el rancho que había crecido gracias a su esfuerzo conjunto. Las cercas eran fuertes. El jardín. Prosperaron. Los caballos estaban sanos y bien entrenados. Habían construido algo real, algo que perduraría. Silas atrajo a Nacoa hacia sí, y ella se acercó voluntariamente, acomodándose contra él como si siempre hubiera pertenecido allí. «Mi padre solía decirme que la riqueza de un hombre no se mide en oro ni en tierras. Se mide en los momentos que lo dejan sin aliento. Y yo soy el hombre más rico del mundo». Ella rió, con una risa cálida y plena, y lo besó mientras el sol pintaba el cielo con tonos de fuego. En ese beso estaba todo lo que habían vivido. Todo el miedo, la valentía, la elección y las consecuencias. Toda la soledad que se había transformado en conexión. Ambos se habían roto de maneras diferentes. Ambos han estado solos. Ambos se vieron atrapados por circunstancias que no podían controlar. Pero juntos habían construido algo que ninguno de los dos habría podido crear solo. Una vida elegida libremente. Un amor ganado a través de la vulnerabilidad y la confianza. Y al final, eso valió más que cualquier reino que hubieran dejado atrás. Si te ha gustado esta historia, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el coraje y el deseo transforman los destinos de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera hacer una donación para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Su apoyo significa todo para mí.